Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750. El Salvador ha logrado significativos avances en la participación de la mujer en cargos políticos de elección popular, pero mayoritariamente son hombres quienes ocupan los cargos públicos mediante el voto de los ciudadanos. El país no ha tenido hasta hoy ninguna mujer presidenta, únicamente una vicepresidenta en el periodo de 2004-2009, cuando la economista Ana Vilma de Escobar ejerció esas funciones, pero al concluir su gestión fue investigada por la Oficina de Probidad por un supuesto delito de enriquecimiento ilícito y más recientemente fue señalada por recibir sobresueldos sin cumplir con el pago del impuesto de la renta. Las mujeres que deciden ser candidatas para cargos de elección popular enfrentan diferentes obstáculos y uno de ellos es la violencia política, como lo destaca Mélida Villatoro, quien formó parte del movimiento de la antigua guerrilla en El Salvador y también fue diputada en el Congreso Nacional. En este momento histórico estamos tratando de hacer esfuerzos sobre luchar contra la violencia, que es la que limita a que la mujer participe, porque nos tratan muy mal, nos irrespetan, ¿verdad? Y no queremos que por ser mujer nos respeten, sino por nuestras capacidades y nuestros planteamientos y nuestra función en el desarrollo histórico de nuestro país. Por ley, los partidos políticos en El Salvador deben inscribir en sus planillas para elección municipal y de diputados al Congreso un 30% de mujeres candidatas, pero esta cuota en la mayoría de los casos se cubre a nivel de suplencias. Según el registro del Tribunal Supremo Electoral, el TSE, en los comicios de 2021 para el Congreso fueron inscritas 233 mujeres propietarias, o sea, titulares, y 422 hombres. Los votantes eligieron 24 diputadas propietarias y 60 diputados, es decir, que actualmente en el Congreso de El Salvador hay un 28.57% de mujeres frente a un 71.43% de hombres. La capacidad de las mujeres para aspirar a cargos de elección popular no está en discusión, pero hace falta tanto la decisión de hacerlo como el apoyo no solo de los partidos políticos, sino de la misma ciudadanía, como expresa Milagro Navas, alcaldesa del municipio de Antiguo Cuscatlán, cargo que desempeña desde 1988 y en el que suma 12 periodos consecutivos. Porque las mujeres deberíamos de ser un poco más aventadas, siendo la gran capacidad que se tiene, pero también que los partidos le den la oportunidad de poder salir adelante en todo y darle la oportunidad en una buena participación. El problema es que muchas veces las mujeres somos relegadas o muchas veces no tenemos la aceptación que debe de ser. De los 262 municipios que conforman El Salvador, 234 son gobernados por hombres y solamente 28 están a cargo de mujeres. Morena Herrera, dirigente del Movimiento de Mujeres, considera que en el país no se cumplen las condiciones favorables para la participación femenina en la política electoral y partidaria. No existen las iguales condiciones de participación política para mujeres y hombres. Sin embargo, las feministas, el movimiento de mujeres, el movimiento feminista, hemos venido empujando cambios. Los cuadros de dirección de los partidos políticos a cargo de hombres tienen mucho que ver con las dificultades que enfrentan las mujeres para competir en los procesos electorales, dice la ex parlamentaria Mélida Villatoro. Y ahí es donde hacen la trampa, para que las mujeres no lleguen a los cargos de dirección en lo partidario y no digamos a los cargos de elección popular. Ahí nos hacen la trampa porque normalmente a las mujeres las ponen en los puestos de perdedores. En El Salvador, la sociedad considera que la participación en política electoral y partidaria son espacios para hombres y no para mujeres, las que tienen entre sus prioridades el cuidado de la familia y de los hijos. La ruta a seguir, dicen las organizaciones feministas, es enfrentar el reto por el que históricamente lucharon mujeres como Prudencia Ayala, considerada la mujer más importante de El Salvador por su lucha para lograr el voto femenino en 1950. Y otro referente, pero en la historia contemporánea, es Mélida Anaya Montes, quien lideró la reivindicación por la participación de la mujer en la política. Sus ejemplos son los que deben seguir las mujeres jóvenes para cambiar la visión de la sociedad salvadoreña e incorporar un mayor número de mujeres en la política y las decisiones nacionales. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador. Un 12 de marzo de 2012 fue asesinada Juana Quispe, una mujer indígena y concejal del municipio rural de Ancoraimes en el departamento de La Paz, que se resistió a renunciar a su
cargo a pesar de las amenazas, persecución y violencia machista ejercida contra ella. Este hecho, aunque hoy muchos no lo recuerdan, es emblemático en Bolivia porque aceleró la aprobación de la Ley 243 contra el acoso y la violencia política hacia las mujeres. Además, Bolivia es pionera en contar con una normativa sobre la paridad y la alternancia. Sin embargo, hasta el momento solo 2 mujeres llegaron a la silla presidencial, Lidia Gayler en 1979 y Janine Áñez en 2019. Esta última actualmente en prisión enfrentando procesos judiciales no claros y cuestionada desde el partido oficialista por su función presidencial. Y es que la participación en la política aún es predominantemente masculina, dice Tomasa Yarwi, abogada y ex candidata vicepresidencial como compañera de fórmula de Jorge Quiroga, quien ahora, alejada de la vida política, relata a La Voz de América su experiencia en este camino. No es conquista de ningún gobierno, es una conquista propia de las mujeres organizadas. Muchas mujeres hemos llegado con apoyos, sin apoyos, pero nos hemos esforzado en hacerlo bien para que las nuevas generaciones que vengan se sientan con las puertas abiertas, no sufran como nosotros hemos sufrido discriminaciones, una serie de maltratos. Las cifras refieren que la paridad en la política aún es muy difícil de alcanzar, pues según datos de la Unión Interparlamentaria y ONU Mujeres, en 2021 solo el 6,7% de los jefes de gobierno, es decir, 13 de 193, eran mujeres. Y en América la cifra es aún peor, apenas 2, Honduras y Barbados de los 35 países. En este contexto, la politóloga Erika Brockman hace énfasis en la denominada paridad sustantiva, que va más allá de la representación numérica. No basta con la paridad aritmética, es importante la paridad sustantiva en el sentido de que la representación sea reconocida por la sociedad, no solamente por haber llegado al poder, sino también por el desempeño. Y la segunda cosa que quiero decir es que antes la violencia doméstica era un acto privado. Hoy día las violencias se visibilizan y se reconocen como delito. Sobre este punto también coincide la senadora opositora por Comunidad Ciudadana, Cecilia Requena, quien desde su curul y como académica promueve la efectiva igualdad de las mujeres en espacios públicos y privados, develando prácticas machistas, según dice, muy arraigadas en la sociedad boliviana. Viene lo más complejo, que es la paridad sustantiva. Y es ahí donde hay muchos más problemas que tienen que ver con la cultura patriarcal, aunque no solo sea patriarcal, es muchas otras cosas también. Es autoritaria, con un enorme déficit de cultura democrática, y eso no se resuelve ni está resolviéndose aún con una representación paritaria. Sin embargo, mientras las mujeres intentan tener presencia en espacios de poder político, también se enfrentan a una ola de violencia que no da tregua en Bolivia, pues hasta ahora, de acuerdo a datos oficiales, se han registrado unos 12 casos de feminicidios en una gestión que ha sido declarada por el gobierno del presidente Luis Arce como el año de la revolución cultural para la despatriarcalización. En enero, cuando se hizo este anuncio, la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, dijo que es una lucha que empieza en la raíz, donde se producen las lógicas patriarcales. Pero Tomasa Yarwi, que como abogada atiende varios casos de violencia machista, asegura que se está haciendo muy poco al respecto y critica la falta de compromiso en acciones reales. Con mucha decepción de nobles parlamentarios que hagan una lucha férrea, con iniciativas y trabajar de manera conjunta. Para eso les hemos elegido. La ciudadanía en su conjunto y particularmente las mujeres, pues estamos abandonadas. Este panorama es complejo y plantea, según la politóloga Verónica Rocha, un desafío: cómo lograr la democracia paritaria intercultural. En la medida en que la sociedad tenga también su cultura política y democrática construida de esa manera bajo lógicas profundamente patriarcales establecidas de manera estructural, también va a ser difícil que aquellas pocas mujeres que ya han sorteado los obstáculos de sus organizaciones para llegar a tener una candidatura importante, relevante dentro de su tienda política, puedan ser ocasionalmente menos votadas respecto a los hombres. Es innegable que se ha avanzado, pero las desigualdades de género persisten en todos los ámbitos, y en Bolivia, como en el resto del mundo, las leyes, si no salen del papel, quedan solo en buenas intenciones y lejos de garantizar una verdadera democracia. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Pese a que por primera vez en la historia Colombia tiene una mujer como vicepresidente y otra como alcaldesa de la capital, desde 1957, cuando se aprobó la participación femenina en la política colombiana, los avances en paridad de género son pocos, como señala la representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz. Las mujeres llevamos 65 años desde que adquirimos el derecho de elegir y ser elegidas, y el porcentaje de participación no ha pasado del 20%. Y es que las cifras son contundentes. Actualmente en el Senado, el 21.3% de sus integrantes son mujeres, mientras en la Cámara de Representantes la cifra es de 18.7%, y en lo que tiene que ver con gobernaciones apenas es del 15.6% y de 12.1% en las alcaldías, una situación que según la profesora Sandra Botero de la Universidad del Rosario es inconcebible. Hay una crónica subrepresentación de las mujeres en la política institucional. Eso es una circunstancia intolerable, impresentable para el siglo XXI. Y es que de acuerdo con Aura Rodríguez, coordinadora en Bogotá de la organización Misión de Observación Electoral, son varias las razones que dificultan la participación de las mujeres en la política colombiana. Muchas mujeres no participan porque sus esposos generan celos, no participamos porque con todas las labores que hacemos no nos queda el tiempo suficiente, no participamos porque hay muchas barreras en la práctica de los mismos hombres. Barreras que indica la profesora Botero son sesgos sin fundamento. Hay estudio tras estudio que demuestra que las mujeres son percibidas como menos preparadas, demasiado emocionales para ejercer la política, y estas cosas no tienen ancla en la realidad, pero influencian un montón la posibilidad de que la gente vote por mujeres. Un planteamiento que comparte quien virtualmente será la única mujer que participará como candidata en las elecciones presidenciales que se avecinan en Colombia, la ex secuestrada por las FARC, Ingrid Betancourt. Si en Colombia solo se hace política con maquinarias y las maquinarias son fundamentalmente de hombres, pues también la maquinaria hace que la mujer no llegue a los puestos de mando en la política. Entre tanto, la analista Aura Rodríguez añade que otro factor que limita la participación femenina viene de los mismos partidos políticos, donde se promueve más la participación de los hombres, así se diga una cosa contraria, porque han sido los hombres los que históricamente han hecho parte de los partidos. Pese a que una ley de la República ordena que en los cargos directivos del Estado haya una participación mínima de las mujeres del 30%, la norma no aplica para los cargos de elección popular. La profesora Botero cuestiona que en el Congreso se han hundido varios proyectos que promueven la paridad de género obligatoria en las listas a cuerpos colegiados. Hacer las reformas institucionales que garantizarían la paridad es una cosa que supone que usted va a soltar un poquito de su poder. En general, los congresistas no quieren hacer reformas que suponga que ellos tienen que ceder algunas de sus prerrogativas. Sin embargo, la analista Aura Rodríguez indica que en las elecciones legislativas previstas para el 13 de marzo, las listas incluyeron el denominado esquema cremallera, pero esto aún no es prenda de garantía. Podemos ser más candidatas, pero a la hora de votar, las personas en general votan mayoritariamente por hombres porque aún se tienen unos altos grados de desconfianza hacia el papel de las mujeres. No obstante, las diferentes circunstancias que impiden una mayor participación de la mujer en política, las analistas entrevistadas por La Voz de América coinciden en que esta tendencia se puede revertir en un futuro no muy lejano, como indica la profesora Botero. Yo creo que hay un montón de energía en las generaciones jóvenes, y no solo energía, sino fuerza de coordinación y trabajo de base. Entonces, las décadas que vienen van a ser de cambio profundísimo, y en el que esas mujeres jóvenes van a jugar roles muy protagónicos porque tienen otro chip en la cabeza. Colombia este año enfrenta las elecciones de Congreso y Presidencia de la República, en las que se espera que la participación femenina tenga un sensible aumento. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. En este 2022 son innegables los avances en la participación de las mujeres en la política nacional. México es el 7º país del mundo con más mujeres en la Cámara de Diputados, pues la actual legislatura cuenta con 211 diputadas del total de 500 diputados, es decir, el 42.4% del Congreso, mientras en el Senado, del total de 128 integrantes, 64 son mujeres, y 7 de las 19 secretarías de Estado del gobierno de López Obrador están presididas por mujeres. Como nunca había ocurrido, 4 de las 11 ministras de la Suprema Corte de Justicia son mujeres
y 7 de los 32 gobernantes estatales son mujeres. También por primera vez es una mujer, Victoria Rodríguez, quien preside el Banco de México. México está entre las 10 naciones del mundo que cuentan con el principio de la paridad de género, luego de que en el 2013 la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma a la Constitución para que se tomara en cuenta en candidaturas a cargos de elección popular. Sin embargo, no todo es miel sobre hojuelas. El nombramiento de ellas por razones de cuotas o amiguismo por parte de dirigentes partidistas, sin que cuenten con el apoyo, la experiencia o que exista una preparación de por medio para el cargo, lo que hace que muchas mujeres desistan de su carrera política. Desafortunadamente, en cada avance que damos las mujeres se abren una gran cantidad de retos y hoy en día pues esto se deja ver en la medida en la que más mujeres hay en espacios de toma de decisiones. Pues primero nos enfrentamos a un hecho de violencia política. Uno de ellos pues muy claro es que no necesariamente llegan mujeres con trayectorias, no se les permite llegar a las mujeres que tienen trayectorias, sino que las dirigencias partidistas definen, ¿no? Y entonces el fenómeno que tenemos es que aunque las mujeres están en el poder en México, pues no necesariamente tienen el poder. La situación empeora en cargos locales como presidencias municipales y Marta Tagle añade. A nivel presidencias municipales que están poniendo la esposa, la hija, la hermana, una persona cercana, que al final de cuentas es la que se queda con las responsabilidades de administrativas e incluso en algún momento penales si llega a haber algún problema, pero los que toman las decisiones son ellos. Entonces, pues también es violencia política, es una nueva simulación, querer poner a mujeres que quieren manipular para ocupar esos espacios, seguir siendo ellos los que deciden, aunque formalmente las que aparezcan sean las mujeres. Esta defensora de los derechos de las mujeres también consideró que el siguiente paso es la democratización de los partidos políticos, pero con un enfoque de género. También tiene que haber una democratización de la vida interna con este ánimo paritario y con una feminización de la política. O sea, también empezar a poner sobre la mesa que la agenda que están poniendo las mujeres por medio, pues es una agenda para todos, pero que tiene que ser escuchada. Por su parte, la doctora Marta Singer, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, alertó que a pesar de que cada vez más mujeres ocupan cargos de representación popular, la agenda de sus necesidades y problemática no se ve reflejada como una prioridad en el ámbito nacional. A pesar de que hay más mujeres en cargos públicos, más mujeres con oportunidades de ser candidatas o de ganar elecciones, los problemas que enfrenta la mayoría de las mujeres en México no son temas que estén colocados en el centro del debate, o que a pesar de estar en el centro del debate, pues no son atendidos. A pesar de la persistente falta de representación femenina en la política estadounidense desde el nacimiento de este país, en los últimos años hemos sido testigos de importantes avances que traen esperanza para las futuras generaciones que creen en la importancia y en la necesidad de visibilizar el papel de las mujeres en todas las esferas de la sociedad, pero sobre todo en las zonas de influencia, donde se toman las decisiones que afectarán la vida de todos los ciudadanos. No fue hasta el año pasado, en 2021, cuando Estados Unidos logró un hito histórico al proclamar a la ex senadora demócrata por California, Kamala Harris, como vicepresidenta de la nación, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en Estados Unidos, un puesto que previamente habían ocupado solo hombres, 48 varones para ser exactos. Este evento sin precedentes simbolizó la fractura de un techo de cristal que hasta entonces había permanecido en el gobierno estadounidense, evitando que las mujeres accedieran a los mandos del país. De este modo, el 20 de enero de 2021 empezó un nuevo capítulo en la historia política de Estados Unidos y la vicepresidenta Kamala Harris, mujer e hija de inmigrantes, ascendió al más alto peldaño en la escala del liderazgo estadounidense y abría un camino para las mujeres. Yo, Kamala Devi Harris, juro solemnemente que apoyaré y defenderé la Constitución de los Estados Unidos, que asumo esta obligación libremente, sin ninguna reserva mental o propósito de evasión, que cumpliré bien y fielmente los deberes de la oficina en la que estoy a punto de entrar. Así que ayúdame, Dios.
La buena noticia es que desde 1916, cuando Jeannette Rankin, republicana por Montana, fue la primera mujer elegida para el Congreso estadounidense, la vicepresidenta Harris no es la única mujer ocupando un alto cargo en el gobierno federal de Estados Unidos, sino que rostros femeninos como el de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos por cuarto mandato consecutivo, la demócrata por Minnesota y ex candidata presidencial Amy Klobuchar, la republicana por Alaska Lisa Murkowski, María Elvira Salazar, latina y republicana por Florida, entre otras. De hecho, mujeres y mujeres de color avanzan en el camino por la igualdad con un número récord sirviendo en el Congreso de Estados Unidos, según reporta el Centro de Investigaciones PAU. Al reunir la Cámara de Representantes y el Senado, 144 de los 535 escaños, lo que equivale a un 27%, están ocupados por mujeres. Una cifra que representa un aumento del 50% en comparación a las 96 mujeres que servían en el Congreso hace una década durante el tercer y cuarto año de la presidencia del exmandatario demócrata Barack Obama. A pesar del avance evidente, la cifra actual de mujeres en el Congreso sigue sin representar la proporción de la población femenina en la sociedad estadounidense. Además, en las dos cámaras que constituyen el Congreso, la cantidad de mujeres demócratas es considerablemente mayor a la de mujeres republicanas, con un 39% frente a tan solo un 14% de mujeres republicanas. Y también son cada vez más las mujeres que representan otras minorías, asiáticas, latinoamericanas, afroamericanas o de Oriente Medio. Sin embargo, hace más de 30 años, en 1989, la realidad era muy diferente e Ileana Ros-Lehtinen se convertía en la primera mujer latinoamericana en acceder al Congreso Federal de Estados Unidos. Ros-Lehtinen, ex representante republicana por Florida, contó a La Voz de América qué significó para ella ostentar este título. Yo ni tenía idea, déjeme decirle, que con mi elección me iba a convertir en la primera mujer latina en el Congreso de los Estados Unidos. Lo supe por una entrevista recién electa que la reportera me lo dijo y yo dije, yo no, bueno, es un honor estar en el Congreso, pero yo dudo que soy la primera mujer latina porque yo hubiera pensado que muchas hubieran sido elegidas antes de mi elección. Y ella me dijo, no. Así que fue una gran sorpresa. Y yo siempre dije desde ese momento, bueno, soy la primera, pero no voy a ser la única. Y así mismo, después de mi elección, muchas mujeres latinas salieron electas en el Congreso de ambos partidos, porque hay demócratas y republicanas. Así que yo le doy las gracias a los votantes del sur de la Florida que me dieron este tremendo honor de representar a nuestra comunidad y de hablar de cómo mejorar las vidas de todas las personas en este bello país. Como bien dice Ileana, con el paso de los años fueron cada vez más y más las mujeres que se unieron a la política y más allá del Congreso Federal, en otras esferas de gobierno, encontramos hitos en la representación femenina. Sin embargo, no son suficientes, como es el caso de las 9 mujeres que actualmente ocupan el cargo de gobernadoras en Estados Unidos, una cifra que iguala un récord que se impuso en 2004, pero que lamentablemente sigue lejos de los estándares de igualdad de género. Poco a poco va transformándose la cara de una profesión que durante siglos fue de dominio exclusivo de los hombres, una tendencia paulatina pero imparable. Más allá de las gobernaciones, en otros niveles las mujeres continúan liderando el cambio, como apreciamos en algunas de las principales ciudades en Estados Unidos, hoy lideradas por mujeres. Desde 2015, la capital, Washington, D.C., está bajo la administración de la alcaldesa Muriel Bowser, cuyo índice de aprobación es del 58% según una reciente encuesta realizada por el Washington Post. En abril de 2019, Lori Lightfoot se convirtió en la primera mujer afroestadounidense en dirigir una de las urbes más grandes del país, Chicago. Más recientemente, el año pasado, Michelle Wu alcanzó un nuevo logro al ser la primera mujer y la primera mujer asiática en ser electa alcaldesa de Boston. Hasta entonces, los residentes de esta ciudad al este del país solo habían elegido a hombres caucásicos para ocupar el puesto de alcalde. En la costa
costa oeste, una de las principales metrópolis, también está en manos del liderazgo femenino, con London Breed al frente de San Francisco desde hace 4 años. Y al sur del país, en la Florida, encontramos rostros conocidos como la alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, cuya popularidad incrementó tras su manejo en la emergencia por el colapso de un edificio en Surfside, donde casi un centenar de personas perdieron la vida. Todas y cada una de las políticas que ocupan un puesto de control en Estados Unidos, sea un cargo más o menos alto, tienen una voz única a través de la cual representan y visibilizan los derechos de millones de mujeres que a diario deben de enfrentarse a una sociedad en la que, pese a haber avanzado y evolucionado, siguen presentes las reminiscencias machistas de un pasado no tan lejano. Lamentablemente, la política no es una excepción y las mujeres no quedan exentas de la discriminación y en especial preocupan no solo ciertos comportamientos aislados que puedan recibir de sus colegas, sino el abuso en línea del cual son constante objeto. La congresista demócrata por Michigan y de origen palestino, Rashida Tlaib, denunció esta realidad ante la Cámara de Representantes. Las investigaciones muestran que las mujeres de todo el mundo están sujetas a violencia física, sexual, económica y psicológica por elegir participar en política. Un reciente informe desarrollado por el Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson analizó el acoso en línea dirigido a la vicepresidenta Kamala Harris, representantes en el Congreso y otras mujeres de alto perfil en la división política durante los 2 meses previos a las elecciones de 2020. El estudio reveló que más de 336.000 interacciones de abuso sexual o de género fueron dirigidas exclusivamente a la actual vicepresidenta Kamala Harris. Las mujeres que ocupan cargos públicos son sometidas a abusos en línea, abusos verbales en forma de insultos basados en el género o en el sexo, o tal vez siendo acusadas de rumores sin fundamento. Narrativas falsas, pero profundamente arraigadas en la sociedad, como insinuar que ciertas políticas han llegado a ocupar altos cargos luego de ofrecer cualquier tipo de dádivas sexuales. Sin duda, lo más peligroso del abuso en línea es que puede evolucionar hasta convertirse en amenazas físicas, atentando contra la seguridad de las mujeres en la vida real, más allá de las pantallas. Desde el Centro Wilson denuncian que estas actitudes representan una amenaza para el buen funcionamiento de la democracia y es que logran un efecto negativo sobre las mujeres que reciben los abusos, sintiéndose coaccionadas y limitadas en el ejercicio de sus derechos laborales, y del mismo modo afecta a aquellas mujeres que quieren formar parte del discurso público, que observando los riesgos pensarán 2 veces antes de involucrarse en estas actividades. No hay duda de que el objetivo de este tipo de comportamientos abusivos contra las figuras femeninas es mantenerlas fuera de la toma de decisiones. Ante el reto que se presenta, los autores del informe consideran que para abordar esta realidad y erradicar el problema, será necesario crear igualdad de oportunidades destinadas a que todos los géneros puedan participar y acceder a la esfera política. Además, resulta imprescindible un esfuerzo colectivo de las plataformas de redes, los legisladores y los empleadores para, por ejemplo, regular con mayor precisión las informaciones que circulan por sus canales a fin de evitar que ninguna mujer se sienta atacada, coaccionada o violada por el simple hecho de ser mujer y participar en política. Radio Caracas Radio presentó Voz de América.